Y por eso quiero anunciarles, el primero de los anuncios, que el Gobierno de España, que la Administración General del Estado, acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi, y esto es lo más importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda. 2 millones de metros cuadrados que se van a utilizar para construir miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, fundamentalmente para las familias jóvenes y la gente más joven. Y les anuncio también que a lo largo del primer semestre del año esta Empresa Pública de Vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene el llamado Banco Malo, la Sareb. 13.000 de ellas ya están o van a estar planificadas de forma inmediata su incorporación a esta empresa pública estatal. Esa bolsa de inmuebles que se financió con dinero público para evitar la quiebra de los bancos durante lo peor de la crisis financiera en el año 2012 y que ahora vamos a devolver a la gente. Trasladarles que vamos, como tercera propuesta, a establecer un mecanismo legal para que esta nueva empresa pública de vivienda tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos. Y otro para garantizar que toda vivienda construida por la Administración General del Estado mantenga indefinidamente la titularidad pública de esas viviendas construidas. De modo que lo que se construya o rehabilite con el dinero público, que en definitiva es el dinero de todos los españoles y españolas, de la clase media y la trabajadora, que es la que sufre el problema en el acceso a la vivienda, siga siendo siempre de los españoles y españolas, de sus hijos, de sus nietos, y no acabe, pues como hemos visto durante estos años, en manos de los fondos buitre y grandes especuladores, como ocurrió mientras gobernaba el Partido Popular. Al contrario, quieren volver a esa política nefasta, la del pelotazo, la de la burbuja, la del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y luego que venga papá Estado y pague los platos rotos con los impuestos de la clase media y trabajadora, que es la principal víctima de esa burbuja inmobiliaria que otros inflaron. Bueno, yo creo que afortunadamente existe una alternativa a ese modelo injusto y también fallido. Una política valiente, social, comprometida, como la que venimos desplegando desde el Gobierno de España durante estos últimos 7 años. Una política de vivienda que no se ha desentendido del problema, que no usa esto que se dice mucho, el reparto competencial entre las comunidades autónomas, el Gobierno de España y los municipios, como, bueno, pues como arma arrojadiza o excusa para escurrir el bulto. Una política de vivienda coherente, consistente, que venimos desplegando desde 2018 y que está movilizando todos los recursos de la Administración General del Estado para afrontar este reto, este drama para millones de españoles y españolas, con medidas ambiciosas e integrales pensadas en el corto, en el medio y en el largo plazo, como previamente ha dicho la ministra de Vivienda. Occidente se enfrenta a un desafío decisivo y es no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, la de los propietarios ricos y la de los inquilinos pobres. Por mucho que digan los economistas libertarios, lo cierto es que la evidencia empírica, repito, la evidencia empírica, los datos, los hechos, no las suposiciones, los hechos y los datos, la evidencia científica analizada en otros países, lo que demuestra es que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se aplican de forma coordinada y sostenida en el tiempo. En fin, como pueden ver, con el Gobierno de coalición progresista no empezó el problema de la vivienda, pero sí la convicción de solucionar el problema del acceso a la vivienda. Con nuevos recursos, con nuevas regulaciones y gracias, y en esto quiero también reivindicar el trabajo de los sindicatos, del tercer sector y de la empresa del sector de la construcción, gracias a la acción conjunta de todos los sectores concernidos que operan en la construcción de viviendas en nuestro país. Hemos hecho mucho a lo largo de estos últimos 7 años, pero es evidente que tenemos que ser sinceros, queda mucho por hacer. La política de vivienda del Gobierno, ahí están los datos, ha ayudado a más de 1,5 millones de personas, con nombres y apellidos. Más de 1,5 millones de personas.
ha contribuido a atenuar uno de los efectos más nocivos de la crisis inmobiliaria que afecta a Occidente, haciendo que España, aun habiendo subido mucho el precio de la vivienda, singularmente en determinados urbes, como es por ejemplo la de Madrid, haciendo que España sea uno de los países de la Unión Europea en el que menos se ha visto aumentado el precio de la vivienda. Con todo, es evidente que esto no es suficiente, que la situación es crítica y que, como tal, lo que exige es más trabajo y medidas contundentes por parte de la Administración General del Estado. Y eso es precisamente lo que hoy nos trae aquí. Un paso más coherente, decidido, firme en nuestra política de vivienda, con 12 medidas contundentes, muchas de ellas sin precedentes, que vamos a poner en marcha con 3 objetivos prioritarios. El primero, más vivienda. El segundo, mejor regulación. Y finalmente, mayores ayudas. Por tanto, empezaré por el primero, por ese objetivo de lograr más viviendas para nuestros ciudadanos. Y voy a empezar con un dato que creo que pone de relieve la envergadura del desafío que tenemos por delante, y lo saben muy bien los representantes del sector de la construcción y de la vivienda en nuestro país. Durante el boom inmobiliario, en España se creaban 400.000 hogares al año y se construían al año más de 600.000 viviendas. 400.000 hogares, 600.000 viviendas al año en el boom inmobiliario. Hoy, en nuestro país se forman 300.000 hogares, pero apenas se construyen 90.000 casas al año. Esa es la envergadura del desafío que tenemos, porque solamente se construyen una casa, un piso por cada 3 hogares que se forman al año. Es evidente que tenemos que corregir este desequilibrio entre la oferta y la demanda y que para eso necesitamos construir más viviendas, por supuesto privadas, pero sobre todo viviendas protegidas. Con las medidas que aprobamos en el pasado y con las 12 medidas que acabamos de anunciar y que vamos a aplicar a partir de ahora. Nos comprometemos a volcar todos los recursos del Estado en esta causa. De hecho, lo estamos haciendo ya. No vamos a dejar ni un ápice de esfuerzo en lograr este propósito. No nos vamos a dejar, si me permite la expresión coloquial, la piel en esta causa, porque la causa de la vivienda es la causa por una sociedad más justa también en nuestro país, además de en Europa. Así que muchas gracias y manos a la obra.